Próximo invitado. Siempre es un placer hablar con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Muy buenas tardes, Luis Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, encantado de hablar contigo. Muy bien, hoy pusiste una foto como en Canaima, en unas cascadas, de lo más bonita. ¿Dónde estabas? Eso es Mérida, En eso es en Mérida. el páramo. Claro, ese es el páramo de la culata. Oye, qué bien, qué bien. Bueno, en medio de esas cascadas y esa paz que transmites, eh, así relajadito, con tanta información importante, quedan apenas 3 días, 2 días para saber qué va a pasar en el país, las decisiones que van a tomar los dirigentes políticos. Vemos que el CNE me está rechazando algunas de las tarjetas. Por ejemplo, yo he escuchado hoy un analista que decía, bueno, pero si estos partidos se acaban de inscribir, si están recién inscritos, qué es lo que están haciendo de mal, por qué los rechazan. Ahí van a tener que dar buenas explicaciones, porque, por ejemplo, Eduardo Fernández y que no está inhabilitado, qué pasa con su tarjeta, por ejemplo, Puente, que es una gente muy seria, ¿qué está pasando ahí para empezar por ese tema, por favor? Bueno, mira, a ver, los análisis de las tarjetas, si lo fuéramos a hacer desde el punto de vista técnico, no tienen que ver con la habilitación de los líderes o su novedad, tiene que ver con las condiciones o características que tiene que cumplir el partido para poder ser reconocido como un partido nacional. Y cuando estamos hablando del tema técnico, es decir, por lo tanto, no tiene que ver con las habilitaciones de líderes, sino con las características del partido, su historia, los votos que ha sacado. Es decir, hay unas reglas que son las reglas que se tienen que seguir para poder tener una tarjeta activa. Pero lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos parece más una decisión política que una decisión técnica. Es decir, a ver que tú elimines partidos, los reduzcas, los cambies. O sea, suena a lo que nosotros hemos vivido en otros momentos de la historia, que es que, digamos, se utiliza el control institucional básicamente para minimizar la potencia de los adversarios. Entonces, bueno, eso quizás es lo que realmente se critica. La grande crítica a esta acción proviene de que luce más una acción política en contra de adversarios y un acorralamiento de la oposición que una decisión meramente técnica, que también puede haber, porque hay algunos partidos que en efecto bueno, no cumplen condiciones, no tienen los suficientes votos, no han participado en eventos electorales, etcétera. O sea, estas cosas también ocurren, pero en macro, la gran preocupación es que parecen decisiones más vinculadas al interés político de la institucionalidad en poder que bueno, que al detalle técnico, ¿no? Sí, muy bien. Mira, también parece que hay ciertas señales de humo blanco. Uno de los que está dirigiendo siempre al grupo de María Corina Machado, Carlos Blanco, que ha dado declaraciones donde muestra un poco más de apertura, negociación. Parece que hay ciertas comunicaciones y algunas negociaciones que se pueden hacer porque es un momento político importante estos 3 días. Por supuesto, María Corina es la que lleva el liderazgo en las primarias, pero también si está inhabilitada, ¿qué va a pasar ahí? Y esa es la pregunta de todo el mundo ante la incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, mira, la gran palabra en efecto sigue siendo incertidumbre y todavía no estamos en un punto en el que se pueda responder la gran pregunta, que es, Ujú. bueno, la primera pregunta es básicamente si en efecto vas a lograr que la oposición participe en el evento electoral independientemente de que su candidata no, es decir, que su candidata no esté. Es decir, esa es la primera pregunta, porque tú puedes tener una decisión que termine por sacar a la oposición del juego y terminar en una cosa como la del 2018, ¿no? Que era el llamado a no participar o a legitimar la elección sin tener un candidato reconocido, independientemente de que la oposición tenga algunos candidatos alternativos, pero que no serían básicamente reconocidos por la plataforma o por la oposición en términos generales. Ese es un escenario. Pero lo que se busca es que eso no ocurra. La gran búsqueda es fundamentalmente conseguir que, bueno, la gran búsqueda desde el punto de vista macro era que la oposición pudiera
presentar a su candidato. Ese es el objetivo inicial. Pero una vez que ese objetivo inicial parece prácticamente imposible, las negociaciones que se están desarrollando, que se han desarrollado muchísimas, más allá de lo que tú ves, es buscar una alternativa en la cual tanto la candidata, que sin duda es muy importante en la decisión, o tiene que ser muy importante en la decisión de sustitución, pueda ponerse de acuerdo con la oposición para tener un candidato viable en esa elección. Tú puedes tener, digamos, tú puedes decir que tú estás dispuesto a tratar de impedir que la elección quede vacía y que tú vas a poner sustitutos. Pero si tú pones de sustituto a un grupo de personas que claramente no van a poder ser habilitadas, tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu mano derecha, la jefe de tu partido, etcétera, que sabemos que tienen todo el derecho, igualito que la candidata, de participar, pero que no van a ser habilitados bajo la tesis de que sería una burla a la ley. Si asumiéramos que la sanción existe, ese proceso básicamente se consideraría una burla a la ley y probablemente también estarían automáticamente inhabilitados, porque no son ellos, sino una representación de la candidata inhabilitada. Por lo tanto, si tú te concentras en esa búsqueda que no puede ser habilitada y tú presentas eso, el resultado va a ser el mismo, porque vas a estar inhabilitado tú, vas a estar inhabilitado los dos o tres que presentes, y tú podrías decir, bueno, yo lo intenté, yo puse la sustitución, y al final, al no lograrla, convoco la ilegitimidad de esa elección. Bueno, era lo mismo. Eso va a ser lo mismo, pues. Eso no resuelve el problema. O sea, si tú haces eso, ya sabemos el resultado. Vas directo a un proceso equivalente al de 2018, con la mayor probabilidad de ocurrencia de que el resultado sea también el mismo que tuviste en aquella época. Un resultado terriblemente negativo, que al final la propia oposición tuvo que corregir en la eliminación de su gobierno interino, que no solamente no logró producir un cambio político, sino que generó un montón de dinámicas y de estímulos negativos en la propia oposición. Ahora, el segundo escenario es que tú decidas que sí vas a ir con un sustituto, un sustituto que puede ser aceptable para todas las partes. Y cuando hablo de todas las partes, por supuesto que tienen razón los que dicen que los candidatos que vayan a correr probablemente son candidatos que el gobierno acepte. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que tiene que aceptar la institucionalidad. Y la institucionalidad, en este caso, es equivalente al gobierno. Entonces, eso lo invalida. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista absolutamente purista, yo te podría decir que sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista empírico, tú tienes solo dos opciones, participar o no. Si participar significa que tú vas a tener que buscar alternativas que pueden correr, porque el gobierno sienta que no es un enemigo acérrimo, que no le amenaza la destrucción si él pierde o que él no le pueden ganar, que pueden ser todas las opciones que él analice. La gran pregunta es, ¿tú vas a abandonar la carrera? Porque al final tú podrías buscar lo que en ciencia política y en economía se llama el the second best, que es una alternativa que de todas maneras ponga en aprietos a tu adversario. Porque al final tú lo que quieres es construir una simbología del grupo mayoritario de gente que quiere votar por un cambio. Entonces, si tú no tienes a nadie que pueda capitalizar esa energía, ya perdiste. No estamos discutiendo si es bueno o malo, estamos discutiendo si tienes una opción o no tienes una opción. Si tú no estás, no tienes opción. Es así de simple. Si tú no estás en la elección, la probabilidad de éxito es nula. Ahora, si tú estás en la elección con alguien que no es tu favorito, que incluso a lo mejor no es el second, el third, el fourth, el fifth best, es decir, como ocurrió por cierto en Barinas, al menos la opción de tener la canalización energética de ese deseo cambio está ahí. Yo no te puedo decir que va a ganar, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que está jugando, que está vivo. Y las elecciones siempre son una oportunidad, incluso cuando la elección no es plenamente competitiva. El estudio de las ciencias políticas en las elecciones semicompetitivas te hablan de que sigue habiendo un riesgo importante para alguien cuando no es claramente mayoritario, incluso cuando se presenta una elección, aunque ésta esté medianamente controlada. Entonces,
al final, si tú no estás, es peor que si estás a medias. Porque a medias, de todas maneras, tú siempre tienes la posibilidad de construir una simbología, de llamar al voto, de unificar y motivar. A lo mejor no lo haces y pierdes, pero tienes la posibilidad de hacerlo. En el otro caso ya tú perdiste desde el principio. Mira, también quería preguntarte, ¿quiere decir esto que hay un escenario? Por favor, plantéame los escenarios y con probabilidades, lo que tú quieras, de lo que pueda pasar en estos días, porque tú lo que estás planteando, por ejemplo, si la oposición se pone de que, bueno, si no me aceptan, vamos a llamar a abstención, movimiento de calle, tantas cosas, y que repite el escenario 2018, o quizás hay alguna otra alternativa. Bueno, ese es un escenario. Yo esperaría que no fuera el escenario mayoritario y base. Yo creo que no lo va a hacer. Es un escenario que en efecto no haya posibilidades de terminar con un candidato, que la oposición tenga candidatos secundarios, digamos, otros candidatos que no provienen fundamentalmente de ningún acuerdo, y que, bueno, de todas maneras ellos luego se pueden convertir en fuertes, porque incluso aunque la oposición decida no participar con sus propias opciones o alternativas, siempre te van a quedar algunos actores corriendo en la elección que pueden terminar llamando la atención del elector, porque tú no, el hecho de que la oposición institucional diga no vote no significa que no van a votar, porque la gente también ya corrió su problema en el 18, la gente ya sabe que el 18 fue un error. La mayoría de la población venezolana quiere votar, pero no solo de la población, de las instituciones, la sociedad civil, el sector empresarial, las universidades. En términos generales, cuando tú hablas con la gente, entiendes perfectamente que la mayoría quisiera que se resolviera el problema de manera absolutamente transparente, competitiva y democrática. Pero todos entienden que si eso no ocurre, de todas maneras hay que estar. Entonces, eso es lo que ellos quisieran. Bueno, si tú no se lo das, lo que puede terminar ocurriendo es que se inscriba un grupo de candidatos, incluyendo los candidatos que sabemos que van a estar ahí de todos, y que ya tienen ahora autorización de tarjetas, y por ejemplo, Benjamín Rousseau está en la carrera, tiene tarjeta aprobada, el candidato de Acción Democrática judicializada tiene tarjeta, y va a estar en la carrera. Es probable que con las otras tarjetas no todas logres llamarlos a la abstención. O sea, tú tienes, por ejemplo, la tarjeta de Fuerza Vecinal. Yo dudo que Fuerza Vecinal caiga en un llamado de abstención. Lo dudo notablemente. Van a tener un candidato. Entonces, ahí va a haber una gente de todas. Lo que pasa es que hubiera sido perfecto que la gente que esté sea una gente que provenga de algún acuerdo, que provenga de una fuerza unitaria. Sí. Pero bueno, si no, la oposición va a quedar, básicamente, la oposición institucional va a quedar sin candidato, y eso sería, en mi opinión, su peor escenario. Sí, pero tú tienes la posibilidad de que ellos se pongan de acuerdo o sea, la probabilidad de que se pongan de acuerdo con María Corina y la probabilidad de que se pongan de acuerdo sin María Corina. Sí. Ambos existen. Es decir, existe la posibilidad de que ella al final acepte un candidato medianamente potable y que puedan correr juntos, en cuyo caso sería el mejor escenario de la oposición. Pero te queda el otro, que es que si María Corina decide que no va a apoyar a nadie distinto a los que ella coloque que van a rebotar, entonces tú siempre tienes el escenario de que la oposición se ponga de acuerdo en lanzar a alguien sin ella. Es decir, que la supere bajo la demanda absolutamente contundente de la población de tener un candidato. Sí. Y eso, bueno, también juega, ¿no? Ese escenario existe. Mira, una pregunta, porque María Corina Machado, obviamente triunfadora de esas elecciones primarias, que inhabilitada tiene que seguir adelante, pero también ella pertenece a una plataforma unitaria. ¿Qué pasa con un Nuevo Tiempo? Porque el segundo candidato era Manuel Rosales, está Eduardo Fernández por fuera, hay distintos candidatos que se ofrecen, el propio Gerardo Blay, que no está en nada, él dice que no, pero uno nunca sabe el momento que te ofrecen el poder, si lo aceptas o no, te sacrificas por el país o no. ¿Cómo ves todos estos escenarios, Luis Vicente? Mira, ahí tú tienes, como te decía, primero el reto de que se pongan de acuerdo. ¿Es fácil? No, porque María Corina ha dicho explícitamente que ningún líder que no sea ella realmente cumple las condiciones de representatividad
del pueblo luego en las primarias. Al final yo creo que ella va a ser a un sustituto, pero va a ser un sustituto cercano a ella que, repito, para el gobierno venezolano probablemente huele a kriptonita. Y es muy difícil imaginar que lo van a permitir. La pregunta es, ¿ella estaría dispuesta a un candidato diferente como esos que tú has mencionado? ¿Estaría dispuesto a que la oposición lanzara a Manuel Rosales, que lanzara a Gerardo Gait o a Eduardo Fernández, o que lanzara a Stalin González, o que lanzara a Ramón Guillermo Velero, por ejemplo? Es decir, existe, digamos, la pregunta, ¿está María Corina dispuesta a un líder que ella no tiene cerca? Es decir, que no puede ser, básicamente, no estar segura de que ella puede mantener el control opositor en el futuro, porque eso colide con el objetivo clarísimo que ella va a tener, y tiene derecho a tener, de mantener el liderazgo de la oposición y convertirse en una especie de lideresa por de lucha por la libertad. Entonces, ese elemento hace un poco de cortocircuito sobre la posibilidad de que ella con un candidato que esté alejado de él. Entonces, bueno, si eso no es así, fíjate qué pasa, ¿no? Que las tarjetas que te quedan vivas son tarjetas muy interesantes. Por ejemplo, la MUD que va a decir lo que la plataforma unitaria decía. Y si María Corina se niega a tener candidatos, los candidatos que ella pone no pueden ser habilitados, la plataforma tiene que decidir si la acompaña o no en el llamado de legitimidad de la elección. Dudo que la acompañe. Siendo sincero, a esta altura del partido, creo que al final ahí va a haber un candidato en esa tarjeta de la MUD. Si no la inhabilitan en el Tribunal Supremo de Justicia, que existe ese riesgo, es decir, si no la inhabilitan, en esa tarjeta de la MUD va a haber un candidato, con o sin la aprobación de María Corina. Pero es que luego, si es que ahí no se pudiera tener, vas a tener un candidato en la tarjeta de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo no se va a tirar por el barranco de la abstención. Eso no existe. Es decir, no existe la más mínima posibilidad, ni siquiera que la plataforma unitaria se ponga de acuerdo en ilegitimar la elección. Un nuevo tiempo va a tener candidato. Y en ese caso, estaría casi empujando a que el candidato fuera Manuel Rosales o alguien muy cercano a él, pero en todo caso, lo más probable que ese candidato sería Manuel Rosales. Por lo tanto, ahí tienes ya un puente, a menos que tú tuvieras una unidad en la plataforma que estuviera alrededor de otro candidato y apoyado por María Corina. Pero de resto, el candidato, claro, el candidato del partido Unión Tiempo va a ser el líder del partido Unión Tiempo. ¿Y qué va a pasar con Fuerza Vecinal, que también tiene tarjeta? Lo más probable es que la tarjeta de Fuerza Vecinal, que por cierto no participa en la plataforma unitaria, tampoco María Corina, por cierto, es decir, pero en esa tarjeta, básicamente, de Fuerza Vecinal, va a haber un candidato opositor. A lo mejor en acuerdo con la plataforma, o a lo mejor no, pero va a haber un candidato. Entonces, ¿cómo ves? La probabilidad de que tú dejes vacía esa elección, yo no la considero alta. Lo que sí es verdad es que en la medida en que no estén unidos, bueno, tu reto segundo, la segunda fase, es que esos candidatos que se lancen logren polarizar la elección con Maduro y mover ese deseo natural del elector a votar. Y ahí se pueden quedar, o sea, si los opositores institucionales no entienden que la población quiere votar y empiezan a buscar alternativas pensando en ellos y no en el país, lo más probable es que de todas maneras la gente se polarice y vote. Y va a votar por quien esté en esa tarjeta que está en la activación. Mira, Luis Vicente, pero hay un tema muy importante que son las sanciones, los acuerdos de Barbados. Y Estados Unidos ha dicho que apoyan a María Corina 100%. ¿Qué va a pasar con eso? O votan por mí, o no hay acuerdo de Barbados, hay un acuerdo con la oposición. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Podrían llamar a la abstención? ¿Vienen nuevamente sanciones? ¿Podrían librar a Chevron? No sabemos, pero es la probabilidad. Pero ¿cuál es ese escenario? Mira, de nuevo, siempre hay riesgos, ¿no? O sea, nosotros no podemos saber exactamente qué va a pasar, y mucho menos con la decisión de Estados Unidos, que es un país, bueno, complejo, que es autónomo, independiente, y además con muchas divisiones internas también frente al tema venezolano. Por lo tanto, yo no puedo descartar ningún escenario. Sin embargo, si yo tuviera que apostar, que es distinto, una apuesta como en la ruleta,
pero bueno, yo he puesto el número que creo que tenga, o a los números que yo creo que tengan mayor probabilidad. Número uno, yo no creo que Estados Unidos tiene el más mínimo interés, no solamente lo creo, sé que no tiene ni el más mínimo interés en regresar a la historia de elecciones ilegitimadas. Es decir, está buscando desesperadamente que eso no ocurra. Por supuesto que Estados Unidos apoya la habilitación de María Corina Machado y busca que se resuelva ese problema. Eso es natural. Yo también creo que ese es el mejor escenario para el país. Es decir, yo no estoy diciendo que no, lo que te estoy diciendo es, y cuando la realidad te aplaste y te des cuenta que eso es imposible, entonces te quedas pegado ahí. Yo dudo que Estados Unidos se vaya a quedar pegado ahí. Ese tema de que Estados Unidos va a llamar la abstención no existe. Es decir, no va a llamar a nada. Lo más probable, lo máximo que puede ocurrir es que se queden callados y si toman algunas decisiones de castigo en materia económica, yo sí creo que eso va a pasar, especialmente con la licencia general 44, pero no va a ser una acción de regreso a esas sanciones totales y eso ya no existe, porque Estados Unidos se dio cuenta hace mucho tiempo que eso no sirve, que eso lo único que hizo fue empeorar la situación del país y la gente sin empeorar la posición política de Maduro, que además escupió arriba con el debilitamiento del sistema energético en Occidente, que está despreciando la posibilidad de tener petróleo, que es un petróleo muy importante para el equilibrio en momentos en que hay una guerra en Ucrania, en que hay la conformación de los BRICS, etc. Entonces, eso no es tan simple. Sí, está bien. Mira, Luis Vicente, se nos acabó el tiempo. Se nos fue muy rápido, pero mira, seguimos en contacto esta semana y la otra muy noticiosa y muchos escenarios. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, era Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, 5:58. Escuchemos.